Buen día para todos en este 1 de noviembre de 2020. Estamos estudiando esta carta maravillosa de la serie de 1 de Corintios. Estamos estudiando juntos como Iglesia del Señor y nos encontramos a una iglesia que había sufrido un montón de pecados, de creyentes que en reiteradas oportunidades no anduvieron conforme al Evangelio de Dios, y de pronto Pablo se entrega a estas situaciones y escribe esta carta, y Pablo comienza en el primer capítulo a exaltar que ellos tenían todos los dones, que el Señor lo había bendecido tremendamente, pero que, pasaron determinadas cosas que la iglesia llevó a no andar dando testimonio, ¿sí? Y es ahí donde Pablo está en cada capítulo haciendo hincapié en diferentes temas, aunque se agrupan quizás en capítulos, y estamos todavía en la primera agrupación, terminando ya. Estamos con este capítulo 3 y vamos a continuar el tema que viene tratando con respecto a la falta de crecimiento de estos creyentes. Estos creyentes habían estado causando divisiones y desunión dentro del cuerpo, hablando acerca de que eran de un grupo, que eran de otro, y Pablo los va a calificar como niños en Cristo, que actuaban con falta de conocimiento, falta de crecimiento. Y Pablo va a tratar de argumentar de cómo debía, quizás ver a los servidores de Dios, a los colaboradores de Dios, cómo debían verlos a ellos. Y habló en cuanto a que cada uno hacía una función diferente, una labor distinta, y que recibían, de hecho, una recompensa de acuerdo a su labor. Y el estudio anterior, que abarcamos del versículo 10, abarcamos hasta el 15, hablamos justamente del tribunal de Cristo, que fue hecho y que está diseñado desde su inicio con un fin de bien, de recompensas. El propósito del tribunal de Cristo es pura y exclusivamente recompensar a aquellos que le hemos conocido, y por eso es solamente para los creyentes, para los que hemos conocido al Señor Jesús por medio de la fe en Jesucristo, ¿sí? Y realmente de eso habla el tribunal de Cristo, y tratamos de eso en el estudio anterior, y Pablo en la parte de hoy, ¿sí?, finalizando el capítulo 3, vuelve a tratar un tema que ya había hablado anteriormente, que tiene que ver con la sabiduría. Otra vez entra el tema de la sabiduría en esta primera sección de la carta. Así que oramos junto al Señor y empezamos con la lectura de la Escritura. Gracias te damos por tu palabra que está en nuestras manos. Gracias porque tenemos la posibilidad de tener esta traducción para nosotros, y te rogamos, Señor, para que podamos estudiarla, que podamos crecer a través de tu palabra, que tu Santo Espíritu pueda guiarnos a toda verdad. Y entendemos y estamos completamente convencidos que es tu palabra la que va a edificar, Señor, nuestras vidas, la que va a producir cambio en nosotros, y eres tú quien nos da el crecimiento. Dejamos este tiempo en tus manos para que a través del gran Maestro que nos has dado, que es el Espíritu Santo, nos pueda ministrar en este momento. Gracias te damos por todo. Guíanos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a empezar con la lectura. ¿Sí? La lectura la vamos a empezar del versículo 16, capítulo 3, versículo 16, hasta el 23. Dice así la Escritura. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro.
sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Así que esta sección vamos a estar estudiando y vamos a empezar con el versículo 16. Este versículo 16, Pablo comienza con una pregunta. En este párrafo vamos a ver la pregunta que dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y lo primero a establecer en todo esto es un conocimiento que lógicamente ellos ya tenían. Ellos ya sabían que eran lo que pregunta acá. ¿Sí? Es una pregunta que ellos ya conocían la respuesta. Entonces dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios? La respuesta obvia es sí, que ellos sabían. Sí, nosotros sabemos, diría la iglesia de Corinto. Y sabemos que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Sí sabemos, le dirían a Pablo en su respuesta. Entonces, lo que trata de hacer entender acá es reflexionar, es que ellos estaban actuando colectivamente y que colectivamente ellos eran el templo de Dios. El templo de Dios, que es la iglesia, ¿sí? Es justamente el cuerpo de creyentes. En ningún momento se transmite una idea diferente a esta en la Escritura. En la Escritura siempre se entendió de que la iglesia y que el templo de Dios es justamente el conjunto de creyentes salvos por medio de la fe en Jesucristo. En ningún momento se entiende un concepto como el que en nuestros tiempos estamos acostumbrados a hablar y decir: nosotros vamos a la iglesia, ¿sí? Cuando uno dice la expresión esa, está diciendo: me voy al edificio donde se congrega la iglesia. Es lo que queremos decir, pero lo que culturalmente decimos es: vamos el domingo a la mañana, vamos a la iglesia. Y la realidad, sí, es que justamente eso no es así. La Escritura siempre nos da esa claridad de que nosotros los creyentes conformamos el cuerpo de Cristo, el templo de Dios, la iglesia. Sí, tratamos de los edificios, cuidarlos, es el lugar donde nos congregamos, donde se congrega la iglesia, pero no es la iglesia. ¿Sí? Es un edificio muerto, ¿sí? Con cimientos muertos, con paredes conformadas por ladrillos muertos. A diferencia de la iglesia, está edificada sobre el fundamento que ya estudiamos el estudio anterior, que es Cristo, y que nosotros, según Pedro, en su carta nos dice que somos piedras vivas, que somos edificados sobre Él o sobre edificados en Él. Entonces nosotros somos como un edificio, ¿sí? El cuerpo de creyentes somos justamente el edificio de Dios. Entonces siempre la Escritura nos transmite este concepto de que somos templo de Dios. Ahora, por eso es que cuando vemos el capítulo 1, ¿sí? Nosotros miramos el capítulo 1, versículo 2, Pablo dirige esta carta a la iglesia de Dios que está en Corinto, ¿sí? La iglesia de Dios que estaba en Corinto. Hay otra iglesia de Dios que estaba en Colosas y había otra iglesia de Dios que estaba en Éfeso, y la iglesia está en lugares, ¿sí? ¿Y quiénes son? Personas. Siempre son personas que fueron justificados por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Entonces, cuando hablamos del concepto de iglesia, de templo de Dios, estamos hablando justamente de personas, de creyentes. Y lo que vamos a ver acá dice: y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Justamente el Señor Jesús, cuando antes de ascender a los cielos, le prometió a sus discípulos que iba a enviar otro en su lugar. Y dice: es el Consolador, el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. Dice: el cual está, pero dice morará en vosotros, que vivirá en ellos.
Y esa promesa se cumplió a partir del capítulo 2 de Hechos, que es en Pentecostés, en la fiesta de Pentecostés, donde desciende el Espíritu Santo por primera vez en creyentes para hacer una morada permanente en creyentes. Y eso dice el Espíritu de Dios que mora en vosotros. Y bueno, cuando nosotros tenemos esto y entendemos que iglesias son personas, a veces, ¿qué es lo que pasa muchas veces con esto? Es que el cuerpo de creyentes, quizás uno piensa y tiene una expectativa de que la iglesia es perfecta. Entonces una persona va a una iglesia pensando que la iglesia es perfecta, como hablan del cielo, como hablan del amor, como hablan de todas estas cosas lindas y maravillosas, se acerca a una iglesia y espera encontrar en la iglesia algo completamente distinto a lo que encuentra afuera. Pero la realidad es que muchas veces va a pasar que va a encontrarse con las mismas personas que están afuera. ¿Sí? Entonces se encuentra con personas y después de un tiempo comienza a darse cuenta de que no es tan así como pensaba o la expectativa que tenía de una iglesia, y comienza a ver fallas en personas, y con el tiempo comienza a ver fallas también en actividades, en eventos que la iglesia va a realizar, y es donde comienza a frustrarse y comienza a criticar, y hasta comienza muchas veces a enojarse, y hasta puede difamar a iglesias. Y la realidad es que, ¿por qué se genera eso? Por una falsa expectativa. Por una expectativa que se creó en la mente de una persona. Porque si esta persona que tiene esta expectativa leyera la Escritura, estudiara la Escritura, se daría cuenta que no existe una iglesia perfecta. Jamás existió una iglesia perfecta, ¿sí? En este mundo, en esta tierra. Jamás lo existió. ¿Sí? Hay personas pecadoras, ¿sí? Que han sido regeneradas, que han sido salvadas, pero que están en este cuerpo de muerte que continuamente tiende a hacer lo malo, y entonces por momentos nosotros proveemos para la carne y hacemos las obras infructuosas de la carne y no andamos en el Espíritu. Y después entendemos nuestra falta, reconocemos nuestro pecado delante de Dios, Dios nos perdona y nos ayuda a seguir adelante, pero la gente se queda con lo malo. Y de pronto todo esto causa, ¿sí?, un malestar en personas, y comienzan a criticar y hasta a difamar la iglesia del Señor. No solo con acciones, sino a veces con actitudes, pero permíteme leerte el versículo 17 que dice: si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. La realidad de cuando uno mira y estudia este pasaje, uno puede entender que es bastante fuerte, ¿sí? Primero comienza diciendo si alguno. O sea, que no todos estaban haciendo esto, pero si a alguno se le ocurre hacer algo en contra de este templo de Dios, Dios le destruirá a él. Y es muy fuerte la expresión que utiliza de destruir, y cuando uno la lee, y es bastante chocante porque uno dice, bueno, pero el Dios que vemos en el Nuevo Testamento no lo vemos actuar así como actúa en el Antiguo Testamento. Y hay cierta crisis de pensamiento cuando uno lee cosas tan fuertes como estas, pero la realidad es que Dios es el mismo, Dios es inmutable. La Escritura nos habla de que Dios no cambia. El mismo Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento, es el mismo, solo que cambió su trato con la humanidad, pero no obstante es el mismo. Y claro, en el Antiguo Testamento vemos al Dios que es el mismo que tenemos nosotros, pero que tenía el pueblo de Israel, ¿sí? Y que de pronto había un concepto de templo también, y era un lugar físico donde se manifestaba la gloria de Dios, donde Dios moraba en medio del pueblo, ¿sí?
y había mucho temor, mucho respeto, mucho temor reverente. Y si había personas, ya sean sacerdotes, levitas, o si ya sea que se encontraran en pecado y que fueran a presentarse indebidamente en el templo de Dios, Dios actuaba con su santidad y ejecutaba, ¿sí?, con ellos un castigo por actuar de esa manera. O si a alguna persona se hubiese ocurrido presentar un sacrificio con animales que no eran aptos para el sacrificio, la santidad de Dios iba a actuar en ese momento. Siempre en el Antiguo Testamento se entendió esto. Entonces, cuando trasladamos el concepto de templo a iglesia, también es el mismo Dios, y es el mismo Dios celoso, y es el mismo Dios santo. Entonces, claro que Dios no va a pasar por alto la ofensa, el pecado, el atentar en contra del templo santo de Dios. No va a pasar por alto tal ofensa, porque sigue siendo el mismo Dios santo. Ahora, el concepto se sigue transmitiendo para la iglesia y dice, si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. O sea, no va a pasar por alto, no lo va a dejar pasar, porque está actuando en contra de algo completamente santo. Y cuando uno mira todo esto, uno puede ver en la misma carta que Dios estuvo actuando de esta manera. Podemos verlo en otros pasajes también del Nuevo Testamento, podemos citar situaciones que algunos fueron en contra del templo de Dios. Por ejemplo, podríamos mencionar pasaje de Hechos que nos va a mencionar acerca de un matrimonio que le acercaron a dar dinero mintiéndole al Espíritu Santo, ¿sí?, que es el Espíritu de Dios que se menciona acá. Y como decidieron mentir al Espíritu Santo, Dios actuó en juicio por ello y lo destruyó. Destruyó el físico, el cuerpo, y esas personas murieron a los pies o delante de los apóstoles. Entonces Dios actuó, como dice acá Pablo. También podemos ver que estas cosas fueron pasando en diferentes momentos, pero si citamos el mismo contexto de la carta, podemos ver que Dios actúa, por ejemplo, en el capítulo 5, que ya vamos a llegar, con una persona que está viviendo, ¿sí?, en incesto, que está viviendo, ¿sí?, con relaciones y manteniendo una relación con su madrastra. Ahora, dice justamente este capítulo 5, que lo tenemos ahí cerquita, y justamente fíjense lo que dice el versículo 3, 5.3, dice, ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al tal que tal cosa ha hecho, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para, ¿qué palabra usa? Destrucción de la carne. Así que fíjense que ese sea alguno que atenta en contra del templo de Dios, Dios también le destruirá a él. Y se cita este capítulo 5, podemos decir también en cuanto a la cena del Señor, que algunos habían estado andando en falta, yendo en contra del templo de Dios, andando, deshonrando a Dios con sus vidas, con sus hechos. Y este capítulo 11 nos dice justamente que algunos, por tener en poco este mandato del Señor, esta institución del Señor, ¿sí?, permítame leer, acompáñenme a 1 Corintios capítulo 11, que dice versículo 11-29, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Podríamos decir juicio, podríamos decir destrucción. Podemos usar esa palabra, aunque la palabra correcta es juicio, como dice acá. Ya lo vamos a estudiar. Dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos, ¿qué dice? Duermen. Y muchos duermen. ¿Por qué duermen? Si no estaban durmiendo una siesta, como solemos hacer a veces algunos argentinos a la siesta, ¿no? Sino que el dormir ahí tiene que ver con muerte.
Y es lo que vemos en este capítulo 3. Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Dios va a tomar medidas, no va a dejar pasar por alto. Eso quiere decir que la santidad de Dios es importante para la iglesia. Y debemos valorarla, y debemos evaluar nuestra conducta, cómo andamos, el testimonio que mantenemos y cómo andamos delante de los hombres. Ahora, hay una pregunta que surge a todo esto: ¿cómo es que se puede destruir el templo de Dios si el mismo Señor habló acerca de que ni el Hades iba a lograr, ¿sí?, ganarle o prevalecer en contra de la iglesia? ¿Cómo puede ser de que en un momento dice que no y acá dice que lo destruyen la persona? Claro, porque está hablando de dos tipos de iglesia, de dos conceptos que el Nuevo Testamento nos da claridad. Cuando el Señor Jesucristo habla acerca de que ni el Hades ni la muerte iba a prevalecer en contra de la iglesia, está hablando del cuerpo universal del Señor Jesucristo, que ha permanecido inamovible a través del tiempo, de las edades, de los siglos, y que nadie, por más que intentaron perseguir la iglesia, diferentes hombres, diferentes imperios, pueblos, reyes y demás, hasta el tiempo presente la iglesia sigue, ¿sí?, prevaleciendo, ¿sí?, sigue creciendo y no deja de hacerlo. Nadie lo puede tapar, destruir. Pero también hay otro concepto de iglesia que el Nuevo Testamento también nos habla, que es lo que vemos esto: la iglesia de Dios que está en Corinto. Cuando está hablando de nos habla de lugar, nos habla de tiempo, nos habla de un espacio, ¿sí? Así que está hablando de que esta iglesia es limitada a un lugar. Entonces está hablando de lo que se conoce con el nombre de iglesia local. La iglesia local, ¿sí?, es la representación del cuerpo de Cristo universal. Va a tener, ¿sí?, como la iglesia universal tiene un pastor, bueno, tiene alguien visible que dirige la congregación, que es el pastor, aunque, ¿sí?, en realidad el pastor de la iglesia principal es el Señor Jesucristo, o la cabeza, pero también hay un representante en un lugar físico que es el pastor de la congregación. Y está conformado por diferentes creyentes que cumplen una función dentro de este cuerpo, ¿sí? Y ahora, cuando este cuerpo local actúa mal, anda desordenadamente y actúa, ¿sí?, como podemos hablar de mal testimonio, lo que termina pasando es que se destruye el testimonio y la iglesia en ese lugar. Dentro de poco, hago spoiler, vamos a estudiar en cuanto a las iglesias, ¿sí?, que va a mencionar en Apocalipsis, las 7 iglesias. Y vamos a ver en este estudio que vamos a estar empezando esta serie, vamos a ver justamente ahí que estas iglesias estaban teniendo por momentos un mal proceder. Algunas de ellas tenían un mal testimonio, ¿sí?, y se estaba destruyendo el testimonio, y se estaba apagando, y una de las advertencias que iba a ser sacada justamente la luz y el testimonio de este lugar para que alumbre. Bueno, el testimonio se puede perder y se puede destruir el concepto de iglesia local ahí. No la iglesia universal, sino la iglesia local. Y entonces dice, si alguno destruye el templo de la iglesia local en ese lugar, no el edificio, sino el testimonio de la persona, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Ese atributo de Dios que se menciona ahí, que es santo, es importantísimo. Por eso es que Dios va a tratar de hacer reflexionar a la iglesia en Corinto de que en medio de tanta perversión que rodea la ciudad, ellos tenían que respetar este atributo de santidad de Dios. Ahora, cuando uno mira todo esto, uno dice, bueno, ¿cómo puedo amar una iglesia que se menciona tantos pecados como los que menciona Pablo de este lugar? Bueno, porque eso es amor. Uno tiene que amar la iglesia local no por lo que hace, sino por lo que es.
Uno tiene que amar su iglesia local, no por lo que hace, sino por lo que es. Y bueno, ¿qué es la iglesia? Bueno, la iglesia es la iglesia de Dios, que es columna y baluarte de la verdad. Y debemos amarla por lo que es. La iglesia del Señor, ubicada en lugares, y en lugares locales, las iglesias locales, ¿sí? Nunca va a llegar a una perfección. Como la vemos la iglesia del Nuevo Testamento, tampoco nunca llegaron a una perfección. Las iglesias tuvieron, sí, a través de la historia, podemos hablar de esta iglesia y de la iglesia en la que participás vos también, y la iglesia va a tener momentos donde el testimonio está muy bajo y donde el testimonio está muy alto. Entonces, cuando el testimonio está muy alto, la iglesia predica, sale, discipula, ayuda a la sociedad, participa, hace buenas obras y comienza a tener un impacto y se multiplican los discípulos, la iglesia está creciendo y de pronto comienza a enviar misioneros, la iglesia comienza a crecer en testimonio y comienzan a ser parte en la fundación de otras iglesias, de otros lugares, de otros anexos. Así que la iglesia está creciendo y tiene el testimonio bien alto y uno puede ver que Dios es glorificado con total claridad en medio de todo eso. Pero hay momentos, hay etapas dentro de esa iglesia local donde el testimonio se apaga y se comienza a destruir el testimonio porque creyentes están viviendo en apatía, porque no están en comunión, porque están criticando lo que hace el otro o lo que no hace, porque está mirando continuamente alrededor, porque cuando no mira alrededor, mira a sí mismo lo que tiene, lo que no tiene, que no le alcanza con lo que trabaja, con lo que gana, que qué puede hacer, y que bueno, me falta este domingo no voy a trabajar, y el otro también, y justo no, pero no puedo, tengo que pagar las cuentas, y comienza a vivir dentro de sí. Y después, en medio de todo eso, comienza a darse permitidos y de pronto comienza a andar mal y comienza a decir cosas desubicadas en el barrio, de su propia conducta, de otros, de un vecino, comienza a hablar algo mal de la iglesia y cuando te descuidas, están difamando y destruyendo el templo de Dios. Y ahí debe tener cuidado y ahí viene la advertencia. Si alguno hace eso, tiene que recordar que Dios le destruirá a él. Porque este lugar del cual está difamando está siendo parte del trabajo de Satanás, que es difamar. La Escritura dice, Dios le destruirá a él. Así que te invito a que si estás siendo parte de esto de destruir el templo de Dios, que te arrepientas, que abandones esas malas obras y que acudas al Señor de toda gracia para que perdone tus pecados, que le ha fallado a la iglesia del Señor, y que puedas revertir tu camino y abandonar esas malas obras y comenzar a andar en las obras que vemos en la Escritura que debemos andar. ¿Para qué? Para no caer justamente, como nos dice la carta de los Hebreos, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Sí, horrenda cosa. Pobre de esa persona que se le ocurra estar actuando en contra de este lugar que Dios tanto ama, por el cual el Señor Jesucristo pagó un precio muy alto, expuso su propia vida. Y estuvo en esa cruz pagando un precio muy alto, algo que jamás había pasado en ese momento, como nos relata el Salmo. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Un momento de desamparo de Dios ahí, un momento tan crucial y tan sublime y que estuvo pasando en ese momento para que alguien se atreva a hablar y dañar la iglesia de Dios. Pero luego parece, en el versículo 18 y 19, parece como que indicar cuál era el problema, o sea, de qué estaba hablando esto de cómo estas
¿Quién es ese alguno? ¿Qué es lo que habla? ¿Qué es lo que enfatiza ese alguno para destruir el templo de Dios? Bueno, ¿cuál es? O sea, pueden ser muchísimos pecados, estuvimos hablando, pero Pablo va a centrarse acá en algo particular. Versículos 18 y 19 dice: nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y acá dice: nadie, absolutamente nadie, se engañe a sí mismo. Entonces, parece que había personas que se estaban engañando a sí mismas cuando estaban argumentando, cuando estaban hablando de determinadas cosas, y hasta podían caer en esto de engañarse a sí mismos. Hay personas que viven mintiendo tanto que hasta ya no saben cuál es la verdad, porque tienen la costumbre de mentir sobre todas las cosas, tienen ese hábito de la mentira. Y uno se encuentra y se topa personas como esas, y personas que viven como un mundo irreal y de fantasía, y que es el hábito y la costumbre de mentir sobre todo. Ya no hay necesidad de por qué mentir, o porque alguien lo obliga, o porque alguien lo acusa o le dice algo, entonces la persona no le queda otra que quizás cubrirse mintiendo. No, miente ya como por deporte, digamos, ¿no? Y se pueden llegar a engañar a sí misma. Y Pablo dice acá: nadie se engañe, ninguna persona se engaña a sí misma. Y dice: porque ¿cuál es el engaño que pueden creer? Dice: si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Y Pablo va a tratar de relacionar como uno de los problemas que podían llegar a destruir el templo de Dios, era que había personas, si alguno, cita nuevamente, es alguno que antes hablaba, si hay alguno que se cree sabio en este siglo, realmente tiene que hacerse ignorante si quiere ser sabio, dice Pablo acá. Así que esta persona se engañaba a sí mismo creyendo ser sabio, ¿sí? Se creía que era sabio, y en realidad lo que estaba haciendo, se estaba engañando a sí mismo, porque no era sabio, porque era ignorante. Pero la persona se creía sabia, ¿sí? Ahí justamente, cuando uno mira todo esto, dice: ¿cómo que alguien se cree sabio? Bueno, permítame leer lo que dice acá en un recorte que encontré de Barclay. Dice así: Platón decía, él cita a Platón, decía: el más sabio es el que se da cuenta de que está insuficientemente equipado para el estudio de la sabiduría. El más sabio es el que se da cuenta de que está insuficientemente equipado para el estudio de la sabiduría. Cita otro que es Quintiliano, decía de ciertos estudiantes: habrían llegado a ser excelentes estudiantes si no hubieran estado convencidos de que eran muy sabios. El creerse sabio no llega a ningún lado, solo es algo que va a generar justamente, ¿sí?, como vemos acá, ignorancia. Y Pablo va a confrontar esto y va a decir, ¿sí?, versículo 19, va a volver a hablar del tema de sabiduría, ¿sí?, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Y cuando vemos acá, ¿qué es esta palabra insensatez? Esta palabra es la misma que se va a traducir en el capítulo 1 como locura. Claro, cuando se predicaba la cruz, había personas que escuchaban y les parecía locura la predicación de la cruz. En el capítulo 2 va a citar la misma palabra locura y la va a relacionar con el mismo grupo de personas que le parecía locura la predicación del Evangelio, pero ahora se refiere a ese mismo grupo, pero no de esa manera, sino como el hombre natural. Así que el hombre natural, cuando escucha no solo el Evangelio, sino temas más profundos de enseñanza de la Escritura, les parecía, ¿sí?, locura, y dice porque solo se pueden discernir espiritualmente.
Así que en el capítulo 1 aparece la palabra locura, en el capítulo 2 aparece la palabra locura, y acá en este capítulo 3 aparece esa misma palabra que usan en el anterior. Pero ahora no está refiriéndose a estos hombres que no conocen a Dios. Ahora se está refiriendo que ahora cambia el papel, no de estos hombres, sino que dice que Dios, mirando a estos hombres y a estos sabios, en la sabiduría de este mundo, a Dios le parece insensatez, le parece locura, que también se traduce como bobería, como absurdo. Y eso es la reacción de Dios cuando ve a los hombres creyendo ser sabios. Creyendo ser sabios. Así que me gusta la expresión que después Pablo dice, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Cuando estaba estudiando este pasaje y leía esta frase, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Bueno, ¿cómo podemos explicarlo? ¿Cómo podemos ejemplificarlo? Y el Señor trajo a mi mente justamente al mismo Señor Jesucristo cuando estuvo en este mundo, caminando entre nosotros. Él estaba caminando entre nosotros, en este mundo, y Él se encontró a personas que en su época eran líderes religiosos y otros que no eran religiosos, pero también estaban dentro del liderazgo y de personas que pertenecían al grupo de sabios de este mundo. Y estos sabios que pertenecían a diferentes grupos se le acercaban al Señor Jesucristo para tentarlo y para encontrar una falla en Él, acusarlo y tirarle todos los argumentos encima y que quede la amenaza neutralizada que era para ellos el Señor Jesucristo. Vamos a leer algunos pasajes. Mateo capítulo 21, del versículo 23 al 27 dice así: Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a Él mientras enseñaba y le dijeron: ¿Con qué autoridad haces estas cosas y quién te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo: Yo también os haré una pregunta, y si me contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. Hasta el momento ellos tenían un argumento. Ellos juntaron un argumento para encontrar una falta, una falla, y con toda su sabiduría. Así que ellos, en teoría, lo iban a atrapar y armaron una estrategia para atrapar al Señor Jesús. Y Él le dice: el bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí, ¿sí?, en sus estrategias, pensando qué decir, diciendo: si decimos del cielo nos dirá por qué pues no les creíste. Y si decimos de los hombres, tenemos el pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondieron a Jesús, dijeron, no sabemos. Y el Señor Jesús también les dijo: yo tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Él los prendió en su propia astucia. Marcos 12, 13 al 17, dice así. Marcos 12, del 13 al 17. Y le enviaron algunos de los fariseos, y acá se nos menciona otro grupo, de los herodianos. ¿Qué hacían los fariseos, grupos bien ortodoxos de los judíos? ¿Qué hacían con un grupo político que pertenecían a ser seguidores de Herodes? ¿Sí? ¿Qué hacían juntos? Claro, como no podían solos, buscaban aliarse con sus propios enemigos para destruir a un enemigo en común que era el Señor Jesucristo. Y acá dice, hicieron argumento entre los dos grupos. Dice, y le enviaron a algunos de los fariseos y los herodianos para que les sorprendiesen en alguna palabra. Viniendo ellos le dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. La pregunta es esta: ¿es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo:
¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Ellos se la trajeron y le dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron, de César. Respondiendo Jesús les dijo, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Y acá tenemos lo mismo. Ellos vienen con su propia sabiduría y acá tenemos a Dios el Hijo prendiéndolos en su propia astucia, estrategia o sabiduría. Lo podemos ver en Lucas 11, del 14 al 23. Dice así: estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo, y aconteció que salido el demonio, el mudo habló y la gente se maravilló. Pero algunos decían, por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera demonios. Otros, para tentarle, le pedían señal del cielo. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, pensando justamente en lo que estamos hablando de su sabiduría, de su entendimiento, de su astucia, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Y si Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Belcebú echo fuera los demonios, pues si yo echo fuera los demonios por Belcebú, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando el hijo fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Así que ellos se acercaban al Señor Jesús para prenderlo al Señor Jesús. Y Dios mismo los prende en su propia astucia, en su propia sabiduría. Por eso, cuando uno mira todo esto, uno puede llegar a decir, uno puede pensar en grandes profesores de universidades que tienen tantos argumentos ateos, que están envanecidos en su propia mente, que creen que pueden argumentar algo en contra de Dios, y Dios los mira a ellos y Él mismo lo puede prender en su propia sabiduría, en su propia astucia. Estas personas que se creen sabios son simplemente ignorantes delante de un Dios como el que la Escritura nos habla, no como un Dios que ellos plantean o como un Dios que quizás vos pensás que tenés. No, el Dios de la Escritura puede prender a estos hombres que se creen en su arrogancia que son completamente sabios. Él lo puede hacer, y si estaría presente en forma física los prendería y ellos huirían humillados como lo hicieron los que se encontraron con el Señor Jesús tratando de prenderlo. Todos ellos durante el ministerio del Señor Jesús, una y otra vez tratando de prender al Señor Jesús y una y otra vez prendiéndolos en la astucia de ellos. Primero por grupos y después se fueron aliando hasta que se complotaron entre todos. Ya no sabían cómo eliminar esta amenaza que era para ellos. ¿Sí? Y solo fue cuando el tiempo de Dios se cumplió que ellos pudieron atraparlo. ¿Por qué? Porque Él se ofreció voluntariamente. Versículo 21 dice: así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Y cuando uno mira esto, dice: ninguno se gloríe en los hombres. Así que ningún creyente, está hablando a una iglesia, ¿no? Cuando uno mira esto, no parece que era una iglesia, pero está hablando a una iglesia, está hablando a creyente, a este cuerpo, a este templo de Dios le está hablando y le está diciendo que ninguno se jacte en alguna persona, que ninguno se jacte en aquel, que ninguno se jacte en el otro, que ninguno se jacte en Pablo, ninguno se jacte en Apolos, en Cefas, que ninguno se jacte en nadie. Y dice, porque todo es vuestro. Y Pablo va a tratar de argumentar todo esto, ¿sí? Y ellos lo que estaban haciendo, cuando se jactaban, estaban generando, por medio de esto, discordia, y estaban destruyendo el templo. Traían asuntos de sabiduría de este mundo
lo traían a la iglesia y causaban divisiones, ya sea por la exposición, por la oratoria, por la forma de hablar, de conceptos que exponían uno, que exponían otro. Ellos mezclaban esa sabiduría que estaba allá afuera en Grecia y la querían meter dentro de la iglesia, y eso causaba división y desunión dentro del cuerpo. ¿Sí? Cuando nosotros traemos los problemas del reino de este mundo al reino de Dios, los traemos a la iglesia, vamos a causar división, vamos a causar tensión. Imagínense ustedes, si afuera no se ponen de acuerdo en conceptos terrenales, ¿vos creés que si los traes a la iglesia vas a causar algo distinto a lo que hay afuera? Si vos traes problemas cuando se habla de política afuera, en el mundo, no se llega a ningún lado, ¿qué te hace pensar de que hablar de política dentro de la iglesia va a causar algo positivo? De ninguna manera, va a causar divisiones. ¿Qué te hace pensar que si afuera no se ponen de acuerdo cuál es el mejor equipo de Argentina, Boca o River o algún otro equipo de fútbol, esa discusión que calienta muchos ambientes, traerlo a la iglesia, ¿crees que va a generar otra cosa? No, va a generar lo mismo, desunión, va a traer pleitos, va a traer discusiones, peleas. Si hablamos de cuestiones de medicina, de ciencia, que afuera no se ponen de acuerdo entre lo que dice uno, lo que dice el otro, cómo se tiene que cuidar correctamente el cuerpo, cómo tiene que hacer esto, lo otro, ¿qué te hace pensar que traerlo a la iglesia y querer instalarlo y imponerlo, va a generar otra cosa que no sea lo mismo que causa afuera? Entonces, no traigamos cosas que causan divisiones afuera, adentro de la iglesia, porque va a causar exactamente lo mismo: divisiones, desunión, partidismo. Y con eso, lo que estamos haciendo al traer la sabiduría de este mundo hacia la iglesia y meterla, va a destruir el templo de Dios. Y ahí es la advertencia: si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Entonces es importante evaluar aún las conversaciones que tenemos dentro de la iglesia, dentro del cuerpo. Nos juntamos con algún hermano en Cristo, con alguna familia. Seamos prudentes con lo que compartimos, cómo nos expresamos, cómo defendemos ciertos conceptos ideológicos, políticos, socioeconómicos. Evaluemos cómo lo planteamos, porque podemos hablarlos como ciudadanos, pero nunca olvidemos que somos de una ciudadanía que excede a esta, que está por encima de la ciudadanía acá en este mundo, que es la ciudadanía en los cielos, de la cual estamos esperando justamente ir y participar de esto completamente maravilloso. Entonces, tengamos cuidado, porque esas pequeñas conversaciones pueden corromper buenas, completamente muy buenas costumbres. Tenemos que tener mucha prudencia en lo que hablamos, cómo lo hablamos y cómo lo metemos o lo queremos traer a la iglesia. Y dice ahí en el versículo 21, porque todo es vuestro. Todo, completamente, es de ustedes los creyentes en Corinto, le dice Pablo. Todo es de ustedes. Bueno, Pablo, pero ¿qué te referís con todo? Porque no me queda claro. Bueno, Pablo quiere serle claro. ¿Qué es todo? Bueno, es Pablo, es también Apolo, es Cefas. Cualquier predicador, cualquier hombre que escuches ahí que está enseñando, que está edificando la iglesia, es de ustedes. No se pongan a pelear. No de un solo grupo, es de todos. O sea, Cefas, aunque fue a los judíos y yo fui a los gentiles, diría Pablo, él les pertenece a todos, así como yo les pertenezco a ustedes, él también les pertenece. Y dice, ¿qué es el mundo? O sea, la vida, la muerte, lo presente. Y aún cosas que todavía no fueron creadas, que no están y que van a pasar después de lo que les estoy hablando, todo eso es de ustedes. Todo, dice Pablo, concluye otra vez, todo es vuestro.
todo, no hay nada que no sea de ustedes, dice. Y le da esa aclaración para que quiten de la mente de ellos los partidismos, el estar divididos, o sea, todo le pertenecen. No es que me pertenece un predicador o yo soy de él, de ninguna manera, todo es nuestro. Ellos no me tienen a mí, ese predicador no me tiene a mí, sino que en realidad él está para servirme a mí y él es mío y él es nuestro, dice. Y en un momento yo he planteado justamente que aún dentro de la iglesia del Señor, todo esto de niños en Cristo y que ocupan cargos en iglesias grandes y pequeñas, con impacto grande, con impacto pequeño en la sociedad y en las redes sociales, causan divisiones dentro del cuerpo por su niñería, porque dicen no, porque este predicador, y critican al otro, y critican al otro. Y con todas esas críticas, con todas esas divisiones, con toda esa inmadurez, con tanta defensa de la apologética, con tanta defensa de la doctrina, o en nombre de la doctrina, se cometen grandes errores, grandes difamaciones. Si alguno destruyese el templo de Dios, el cual sois vosotros, Dios destruirá a él. Así que a tener cuidado con lo que hablamos, cómo difamamos, porque todo es nuestro, porque ese predicador del cual se me ocurre a mí criticar, soy de él y él es mío. Ambos somos, y todos, dice acá, todo es vuestro, versículo 23, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Y acá el comentario JFB dice justamente: Dios es el principal objetivo de todos, hasta de Cristo, su Hijo, quien es igual a Él. 15:28 de esta misma carta, Filipenses 2, del 6 al 11. Otro comentarista justamente dice: y Cristo de Dios es una expresión de Pablo para indicar que gracias a la obediencia de Cristo a su Padre, la nueva relación con Dios se hace posible para los corintios. Eso nos dice el comentarista del Mundo Hispano. Y quiero concluir justamente con eso, que en medio de tantas divisiones, tanta inmadurez, que podamos evaluar que en realidad no tenemos que permitir de que nada de afuera entre dentro de la iglesia a causar divisiones, y que tengamos cuidado de nosotros no ser los mediadores de esas divisiones y esos partidismos dentro de la iglesia del Señor, en un ámbito universal como en un ámbito local, que debemos evaluar eso, porque el lugar, el templo de Dios dice que es santo, y por eso es que Dios va a poner en alto este atributo suyo, su santidad, y va a tomar cartas en el asunto. Evaluemos nuestra conducta, evaluemos nuestras palabras, evaluemos lo que decimos, con quién lo decimos, cómo lo decimos, porque el templo de Dios santo es. Concluimos orando en este estudio, en este momento. Gracias te damos, Padre, por tu palabra. Gracias porque podemos estudiarla, porque podemos abrir tu palabra con toda libertad y aprender de ella cada día. Y gracias por tu palabra, porque nos edificó en este momento, porque nos anima a amar tu iglesia, a amarla por lo que es justamente la iglesia del Dios viviente, o del Dios vivo, y realmente nosotros entendemos que es columna y baluarte, la verdad, y nosotros amamos la iglesia por lo que es, no por lo que hacen los creyentes, Señor. Gracias te damos por esta maravillosa verdad expuesta a través de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén.